Acá me... Ahí estás bien, ahí donde estabas. No, sales perfecto. Hola, 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 hola a todos y a todas. Buenos días a las personas que hoy nos hacen el favor de acompañarnos a través de las frecuencias de radio y televisión de Guerrero en esta mañana, una mañana linda. Espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de poder compartir una emisión más de Sentimiento Costeño a través de las frecuencias de radio y televisión de Guerrero. Hoy comenzamos con un poco de música, escuchando tres temas maravillosos previos al corte: Acapulco Tropical con Acapulco Tropical. Escuchamos Acapulqueña con el dueto Caleta de José Agustín Ramírez. Y escuchamos también Flor de Piña con Marimba Nandayapa. Entonces espero que lo hayan disfrutado. Y La Hierbabuena con los Vargas, con la producción Así se lleva Guerrero, que es una de mis producciones favoritas. Y bueno, es miércoles y una vez al mes hacemos completo el programa con mi querido Víctor Manuel Hernández, el séptimo arte en Sentimiento Costeño. Hoy se va a poner buenísimo el programa, porque vamos a hablar de la historia de los cines en Acapulco. Va a ser un poco generacional el asunto. Ubiquen en qué año fueron la primera vez al cine. Ubiquen qué edad tenían cuando fueron al cine. Vamos a hablar de los cines en Acapulco. ¿Cuál fue el primer cine que visitaste? ¿Qué cines alcanzaste a conocer en el puerto? Nos hemos saboreado mucho este tema con Víctor y pues estoy muy contenta de que estés aquí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Por el espacio, muchas gracias. Y aquí estamos hablando de cine y sobre todo siendo específicamente en Acapulco. Generalmente hablamos de cine, pero tratamos de que sea cine accesible para todos. Y esa es la ventaja, ¿verdad? Del streaming, de las plataformas digitales. Además de que Acapulco es la ciudad del estado de Guerrero con mayor oferta cinematográfica. Digo, ha habido constantes, como tú dices, cada década ha cambiado, pero nunca ha faltado el cine. Siempre he estado en festivales, en cineclubes, en salas de cine, al aire libre. O sea, creo que siempre ha habido la oferta, pero han cambiado los tiempos, obviamente, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo ha sido la exhibición en Acapulco a través de las salas de cine, ¿no? Que también se han mimetizado en espacios en donde también... Oye, ¿tú te acuerdas que el otro día, no sé, cuando digo el otro día puede ser hace un año, sacamos la cuenta de cuántos cines había en Guerrero? Sí, de hecho hay una sola cadena porque la otra cadena ya se fue. O sea, en Guerrero solo hay Cinépolis, estamos exacto, bien, ¿no? Sí, pero, hoy en día. Ajá, exacto, hoy en porque día. Antes de todo lo que pasó desde la pandemia, creo que Cinemex cerró, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí, ¿verdad? Y luego Cinema Gorro, que también es una sala de la que tenemos que hablar porque hay recuerdos bonitos de muchos acapulqueños. Sí. Antes de Cinemark. Cuando llegó Cinemark y después se convirtió en Cinema Gorro, esa también vamos a hablar un poquito de eso. Ok, empezamos. Empezamos. Tú dime, parece? Tú... pero seguimos. Ok, seguimos aquí. Nosotros seguimos. Ahora sí, como dice Yuri, con el apagón. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos. Ajá, bueno, ya regresó. Hombre, aquí está todo bajo control. Todo. Ok. Mira, pues yo, según las investigaciones que hacen algunos cronistas, y de hecho, bueno, tú conocerás las investigaciones que hizo Rafael Aviña, que es un gran investigador del cine mexicano. Y Rafa, te mando un beso para ti solito. Besos y abrazos. Sí, sí. Pues él hizo una investigación en el libro que tú bien conoces, Orson Welles en Acapulco, en donde hace un contexto social, económico e histórico de Acapulco, de cómo Acapulco empezó como destino turístico, sobre todo cuando fue presidente Miguel Alemán Velasco, obviamente la costera lleva su nombre, y cómo se convirtió en una ciudad cosmopolita, y en esa nueva ciudad que pasó de ser un puerto de pescadores o un puerto muy pequeño donde venían algunas personas del extranjero y también nacionales a vacacionar, empezó esta oferta turístico-cultural, y fue en la década de los 50 cuando ya empieza
a haber más opciones de diversión para antes, los turistas. Quiero decir, antes de eso éramos mar, éramos un pueblo, digamos, costero, sí, lo pescadores. que se dice ahora estos destinos turísticos vírgenes, ajá, ¿verdad? ajá. En donde es la conexión con la naturaleza. Y nada más. Y nada más. Claro. Y se entiende porque eran los años 30, 40. Claro. Pero ya en los 50 empieza estas cuestiones modernas, ¿no? De que llega la televisión y que el cine se hace más masivo. Y obviamente Acapulco no podía faltar. Y aparece el Cine Salón Rojo. Ok. ¿Te acuerdas del Cine Salón Rojo? No, hombre, a ver, venga, sí, que estaba en el Zócalo. Se me olvidó mi libre. Y okay. Y ahí es donde empiezan a llegar cine mexicano y cine extranjero, porque también Hollywood tenía una gran presencia, digo, lo tiene desde esa época. Desde antes, bueno, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Pero en los años 50 ya empieza a haber más oferta y el Cine Salón Rojo es considerado pues el primer cine en Acapulco. Formal, después, digamos. Exacto, ¿no? sí, claro, porque ya después viene el Playa Hornos. No, despacito, ok. Sí. Cine Salón Rojo. Exacto. Zócalo del puerto de Acapulco. Así es, y bueno, allí está todavía esa, ¿qué reliquia podemos decir? Pues sí, por el tiempo que Qué tiene. lástima que no se pudo rescatar, porque fíjate que había un proyecto. Que es la Fortaleza, Ajá. fue la Fortaleza. Y de hecho intentó la Fortaleza hacer cine, porque un amigo que... Y no solo cine, teatro. Sí, porque yo llegué Te voy a decir ver por musicales. Porque se hizo Vaselina. Ojalá Carlos Ávila me pueda ayudar. Y también creo que se montaron algunos musicales, ¿no? Me parece que algo Gillan, de Fragmentos, ¿no? Con Gillan. Está Fragmentos y está Gillan. Pero Fragmentos estuvo allí alguna... En la Fortaleza no lo sé. Okay. A ver, ayúdame, estuvo la Héctor de... Mujica. Estuvo La Sirenita. Estuvo Una Mujer de Tantas, la de... ahora con José Di Mayuga. Estuvo Una Mujer de Tantas, sí, ciertamente. Sí. Qué lástima que no fue más largo, porque bueno, dependía de ahí la les temporada. Va. Cuando yo hice... ahí, que lo que habría que ver ahí el dato es cuántos años pasó cerrado sí, muchísimo. y en qué momento se reabrió. Pero bueno, yo recuerdo que se reabrió para hacer teatro, lo cual me pareció maravilloso porque el espacio es muy bonito. Sí, de hecho recuerdo el espacio es muy bonito y yo me fui backstage, me fui porque le pedí a Carlos que me personificaran de Vaselina y me metí a los camerinos. O sea, es un espacio armado con todo. Sí, de hecho... Eso tendría... O sea, si alguien rescatara ese lugar... Sí. Wow, pero sí. para teatro, ¿eh? O sea, un gran teatro en el Zócalo de Acapulco, imagínate. Claro, y también para cine, fíjate, ¿sabes claro, por qué? Y también para cine. Bueno, yo recuerdo que, se abrió en los años 50, pero creo que tuvo un auge hasta los años 80. Después se cerró cuando llegaron las cadenas Cinépolis, como en los 90. Cerró y reabrió después como cine en los 2000, pero creo que no tuvo el impacto. Se volvió a cerrar, es lo que yo recuerdo, y en el 2010 es cuando abrió como Fortaleza. Y había un proyecto de hacer algunas funciones de cine, porque a mí me invitó uno de los chicos que trabajaba allí, porque estaban haciendo teatro, o sea, querían montar como grandes obras de teatro para el público, por ejemplo, musicales, como teatro más comercial. Claro, que también me imagino que había planes de hacer teatro más de autor. Y yo recuerdo que me invitaron para hacer algunas funciones para matiné, pero después cerró. Pero sí estuvo como casi un año, no recuerdo, pero sí estuvo casi un año como para funciones de teatro. Pues es que entrabas tal cual como un teatro o un cine, ¿no? Y había la sección de dulcería, claro. Y las butacas están, el espacio está armado para que puedas ver bien desde cualquier lugar. Y yo pasé en la parte, digamos, de los camerinos muy bien armados y demás. Todo muy bien. Ok, entonces, Salón Cine Rojo. Sí, ¿tú recuerdas alguna de las películas que viste allí? Porque yo recuerdo 2 o 3 momentos. Yo no recuerdo. Y como no me gusta mentir, no te voy a mentir. Pues mira, yo creo sí. que yo, la vez que yo tengo presente mi vez de haber ido, cuando ya era la Fortaleza. Ok, porque yo recuerdo, tengo memoria así que fotográfica, porque sí recuerdo eso, porque yo crecí... ¿Tú llegaste a ir ahí? Sí, porque yo crecí en el Zócalo, o sea, yo crecí... Pues, ¿cuántos años tienes, Víctor? Bueno. Después de uno cumple décadas. Pero es la maravilla, que sí, te ves tú te quedaste en los 40. Menos, ¿no? En los 30 y siempre. Pues son los 25, dice. No, tampoco.
Bueno, ya no hablemos de eso. Y ya no hablemos de eso. Bueno. Ok, bueno, ya ¿tú sí recuerdas? ¿Qué película viste? Mira, recuerdo en los 80, digo, para que saquen cuenta. Sí, está bien. Bueno, ya. Recuerdo porque yo crecí, entre la Quebrada y el Zócalo, allí vivía yo. ¿Como el barrio de la playa? No, por donde está el Altamirano. Ok. Por esos Por Lerdo de Tejada. Ajá, Lerdo de Tejada, Felicita amo Jiménez. Amo esa parte de Pero Acapulco. en ese entonces pues era muy, muy colorido todo, ¿no? Totalmente, y entonces yo recuerdo que iba al Cine Rojo a ver las películas. ¿Y me quedaba más cerca porque nada más me bajaba caminando con mi mamá o mi papá cuando venía, porque él trabajaba en otro estado. Y recuerdo haber visto Batman, la película de Tim Burton. Ok. Sí, la vi en matiné, me acuerdo. Y había permanencia voluntaria. Entonces, yo me quedaba a la siguiente función. Entonces, así hacía con mis primas. O sea, nos aparte del término, cuando nos gustaba la película. Hay que investigar cuándo nace el término, pero... La matiné era importante. No, permanencia voluntaria. Sí, y en el porque cine tú podías ver la película las veces que quisieras. Sí. Solo te esperabas a que comenzara la otra función. Exacto. Y era una maravilla porque comprabas tu y ticket. Abajo estaba la dulcería de la sala de cine. Ajá. Y allí yo compraba mis gomitas. Esas que son de colores. Como panditas. Ajá, esas eran las que... Y yo iba pues cada semana a ver, porque recuerdo que luego había películas para clasificación C. Ahí sí respetaban mucho la clasificación A, B, y no C. te dejaban entrar. No. Pero yo me acuerdo... Y tú querías entrar. Sí, pero me acuerdo que entré en una por una prima porque se llevaba con el de la sala. ¿Sabes cuál vi? ¿Cuál? Era un churrazo. A pero ver. ¿sabes por qué la quería ver? ¿Cuál? Porque se llama Conchita Alonso. Ok. Porque yo soy fan de ella. Ok. De hecho, la entrevisté. En otro día vamos a hablar de eso. Ok. Se llamaba la película El Gran Relajo. Y ella hacía un semidesnudo. O sea, porque... Claro, pero que en aquel momento un semidesnudo era... Sí, porque salía con una... como abrigo. Ajá. Me acuerdo la escena. Entonces llegaba al departamento del galán. Ajá. Y se quitaba el abrigo. Entonces, ella es guapísima, no, aparte. Cuerpazo en esa época. Sí, Creo que era la época donde cantaba... Acaríciame y ya sabe, Noche que de por Copa. cierto quiero traer a Lucy Reina, que hizo un desnudo, estuvo nominada. Claro, saludos a Lucy. Yo, sí sabes que ella y yo somos cercanas. No sabía, o sea, sabía que se conocían, ¿no? Y y apenas la vi justo en mi hijojera, pero bueno, está ahí acomodando algunos temas personales. Dije, es que tienes que venir. Y yo le he dicho, tienes que regresar al cine mexicano. Ella es maravillosa. Claro, lo y que ella pasa es es que un ella se alejó. antecedente importante, hablando de pues el valor que tuvieron algunas actrices en su momento. Y además hizo cine independiente en los 80, Hizo porque en los cine 80 independiente el cine popular era el de ficheras y el cine musical de Televicine. Y ella hizo cine de autor. Sí. Pero como era complicado en esa época. Y sigue siendo. Claro, pero tenía que hacer telenovelas. Bueno, ya después nos contará Lucy qué pasó. Bueno, vamos a la pausa. Ok, entonces Cine Rojo en el Zócalo del puerto de Acapulco. Si te tocó conocerlo, ¿Qué dime película vieron? ¿Qué recuerdos tienen? Dime si lo conociste, quién te llevó, cómo fuiste, o sea, lo que ustedes quieran compartirme. Después de la pausa, nos vamos con cine. Bueno, cine flamboyán, el cine tropical, el cine Despacito, Bahía, el cine variedades. Víctor, no, despacito. A veces nos da tiempo. Pues vamos con cine Bahía, cine flamboyán y cine cine variedades. Esos tres. Cine Río. No, espérame, esos tres, Okay, Víctor. Tenemos media hora todavía. Okay, bueno. Flamboyán es el que estaba en la costera, ¿no? Claro, y nos falta. Yo me acuerdo de ahí, yo ahí tengo presente que fue la primera vez que fui al cine. Sí. Mira. Y el Flamboyán lo abrieron que en los 80s, ¿no? Sí, ¿te parece? ¿Sí? Siempre hacemos cine Flamboyán con cine Playa Hornos, que eran como los cines nice. De esa época, sí. El cine Salón Rojo era como, también era nice por dentro, pero se veía como más popular. O sea, ¿crees que dentro de los cines también hay eso? Sí, porque la presentación, el cine Flamboyán tenía su marquesina en la costera. Tenía la marquesina y el Playa Hornos también. Que era donde estaba Banorte antes, ¿no? Claro, por ahí entrabas a este sí. centro comercial. Eran como que los cines donde, o sea, yo recuerdo que ir de trajecito y de overol. Ah, caray. Claro. Ok. Bueno, es que yo nací en el 81. Yo calculo que mi registro mental de mi infancia empieza en Flamboyán. Sí, yo también fui a ver el Flamboyán. Ok, la pausa y volvemos. Ok, volvemos. Bueno, a la gente que está conectada, les mando un beso, les mando un abrazo, ahí se va a quedar el video, nos pueden compartir.
¿Cuál fue el primer cine que conocieron? Nos pueden compartir qué película, si tienen el registro, fue la película que vieron. Y para no repetir preguntas, valdría la pena platicar acerca de algo. Las películas que se exhibían en aquel entonces, ¿de dónde eran más? De Estados Unidos y de México. Pero mira, digamos Hollywood y México. Sí, casi no había de otros países. De otros lugares. Y yo recuerdo, porque yo prefiero así como que hacer esta categoría. El Cine Salón Rojo exhibía mucho películas de Hollywood. Y recuerdo yo que el Cine Salón Rojo traía una muestra del Rumbo al Oscar. Yo la primera vez que vi películas nominadas al Oscar fue porque yo vi, había un ciclo que se llamaba... ¿Cómo lo hacen ahora? Sí, pero el Cine Salón Rojo fue el pionero. Y lo hacía antes. Lo hacía antes, después de cuando la entrega. se anunciaban las nominaciones, porque las nominaciones se anunciaban en enero. Porque acá lo hacen ahora después, no antes. No, en ese entonces se anunciaban en enero las nominaciones y las Óscares eran hasta marzo. Entonces el Cine Salón Rojo traía una muestra. Y yo recuerdo que ese fue mi primer acercamiento al cine de autor estadounidense. Es decir, el cine de Hollywood, pero que son historias más realistas. Porque lo que traía el Salón Rojo era Superman, Star Wars y también el Playa Hornos. Y el Playa Hornos también tenía esta parte también artística porque fue sede de la muestra de la reseña mundial de festivales internacionales de cine. El Flamboyán era más comercial. Yo recuerdo que ahí llegaban las de Walt Disney. Los reestrenos, porque yo recuerdo... Blancanieves, Cenicienta... Sí, que eran de los 50, pero ahí tú veías Bambi, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, o sea, todas esas películas clásicas, ¿no? Yo me acuerdo, a ver, dime, yo me acuerdo, es que yo soy en recuerdos ya ando media desde... Pues yo aquí, a ver, te ayudo. No, es que yo me acuerdo que tú llegabas al Flamboyán sí. Y había como una gran explanada, claro. como un, ¿cómo le llaman? Como un recibidor, Yo me ¿no? acuerdo que me aventaba y me rodaba. Ajá, espera, y estaba así, y alrededor estaba la dulcería cuando entrabas, y estaba alfombrado, yo me acuerdo, o estoy mal. Alfombrado de rojo. Sí. Pero yo recuerdo eso porque yo me aventaba y me rodaba. Siempre. ¿Verdad que sí? Y luego subías, es que lo tengo aquí, subías unas escaleritas, había un barandal en medio, bonito, y subías ya a las salas. Claro, que era muy nice, eso recuerdo, sí, igual en el Playa Hornos. Me acuerdo cuando entrabas a la sala era todo en rojo, igual que el Cine Salón Rojo. Eran como los cines con una decoración muy ad hoc a la elegancia. Muy teatral el asunto, muy teatral, ¿no? sí. Vamos a regresar. Ok, sí. ¿Cómo han pasado los años? Ok, Salón Cine Rojo. Vamos con... El cine Flamboyán y luego especial ¿Playa Hornos? Playa Hornos. Y ya después vamos con donde se veía cine mexicano, que eran 3. Vamos con Flamboyán y Playa Hornos. Sí, estabas comentando del cine Flamboyán y del cine Playa Hornos, que yo recuerdo que como niño con mis primas nos aventábamos a la alfombra y empezábamos es que yo le a rodar. estaba diciendo a Víctor que yo tengo presente que tú entrabas y había el centro, un lobby de recibido, un lobby bonito. muy bonito con alfombra y luego había donde estaba la dulcería, y subías unas escaleritas para entrar a las salas. Y obviamente Flamboyán estaba sobre Costera Miguel Alemán. Así es, y recuerdo la entrada porque entrabas en la Costera y era un como camino largo. Es que es un centro comercial. Ajá. Que te llevaba, pasabas por varios localitos. Había mucha vegetación, recuerdo. Había arbolitos. Después de la vegetación había unas escaleras blancas. Claro, que tenías que subir para entrar. Eso se veía muy bonito. Sí. Y luego en la entrada estaba el lobby con la alfombra que tú dices. Oye, ¿y ese lugar qué sería tú? Pues después no sé, según iban a hacer discoteca, pero ya no sé qué pasó. Otro lugar maravilloso. Porque allí estaba cerca el Wii, recuerdo. Sí, estaba justo enfrente del hotel. Y recuerdo Hudson que ahora. Era muy 80s todo, no sé si recuerdas. Pues porque eso. estábamos en ese las andar, luces ¿no? neón, pero era muy elegante, muy bonito, sí. me gustaba. Sí. Igual el Playa Hornos, claro. Y en esos dos tú me decías, se exhibían. ¿Playa Hornos dónde estaba, Víctor? Playa Hornos es en lo que ahora está al lado de una tienda de autoservicios, una gasolinera, y al lado estaba el Playa Hornos, y creo que venden autos Es como una agencia, ¿no? Una de agencia autos usados, exacto, de hecho. Sí, al lado. Exacto. Ahora creo que son departamentos. Justo como si fueras a doblar para entrar a los pollos de la fogata. Y tenía 2 entradas, esa entrada de la fogata y la... Exacto. Y recuerdo que eran 4 salas
tú entrabas al pasillo. Lo que más me gustaba del Playa Hornos eran los pósters, porque estaban ventanas, eran cristales, no había paredes, eran cristales. Sobre los cristales estaban los pósters de las próximos estrenos y estaba todo lleno, se veía tan bonito. Entonces tú llegabas, había el pasillo que sale de la costera a la otra calle, y estaban los pósters y estaban 2 salas y las 2 salas. Oye, hay que investigar a ver si sale. ¿En qué año se quitó la permanencia voluntaria? Más o menos. Yo creo que en los 80s, 90s. Porque yo recuerdo me acuerdo que fui a ver en el Playa Hornos la película, una película con Sandra Bullock que se llama La Red. Ok. Y ya recuerdo que cuando salimos... ¿Y a poco es tan vieja esa de La Red? Es del 94, 95. Sí. ¿Cómo han pasado? Y recuerdo que nos dijeron que ya, o sea, que nos fuéramos, pues. O sea, que porque ya no había permanencia voluntaria. Eso fue en los 90. Después yo seguí yendo al Playa Hornos porque tenía mucha nostalgia, porque recuerdo que allí, cuando estudiábamos en Altamirano, nos llevaban a ver matines de Walt Disney. Claro. Entonces creo que era un domingo de cada mes, o en fiestas o en ocasiones especiales. ¿Cómo en qué años se acabó? En los 80s. ¿Pero en qué años se acabó el Playa Hornos? Mira, en los 90s, porque yo recuerdo que volví a ir a ver a finales de los 90s, cuando apenas empezaba Cinemark y Cinépolis, pero el cine ya tenía problemas de aire acondicionado. Entonces veías las películas, pero había muchos problemas con el aire acondicionado, porque el Playa Hornos te sentías muy cómodo porque veías las películas con aire acondicionado. Aparte, a ver, hay que ubicar algo. En ese entonces eran propietarios privados. Todos. Si hablas de Cine Rojo, Flamboyán, Playa Hornos, o Cine Hornos, mejor dicho, perdón, todos eran, digamos, personas que buscaban tener ese tipo de empresas, ¿no? Así es. Y entonces, de pronto, no sé el año, llega Cinemark. Llegó en el 95, ¿sabes? Porque yo me acuerdo... Cinemark fue la primera... empresa de exhibición, gran complejo cinematográfico, porque traía un concepto, ¿no? Que era las 8 salas, porque antes era un cine, o sea, una sala para ver, eran 500, 600 butacas. Pero cuando llegan estos cines, dividen el cine, ¿no? Y llega Cinemark en el 95, ¿sabes por qué recuerdo? Porque yo ahí vi la de James Bond con Pierce Brosnan. Ok. Oh, hombre, esa pantalla y esos efectos, alucinaba yo. Aparte el cine era muy divertido. Muy bonito. Muy colorido. Sí, estaba muy todo... pop. Muy pop. Estaba muy llamativo. Era el primer era el primer cine con un concepto muy distinto a lo que habíamos tenido. Sí, porque no era el concepto de México, era un concepto de Estados Unidos. Totalmente. Sí, porque en México abrió en el Centro Nacional de las Artes. Yo fui a la inauguración en los 90 y ya después vine a la inauguración aquí. Sí, porque se empezó a expandir totalmente. Sí, Acapulco fue de las primeras, porque yo recuerdo que en el 95 se abrió en el Centro Nacional de las Artes, ahora es la Cineteca de las Artes. Ajá. Y yo recuerdo que en la primera, en la inauguración, abrieron las salas y tú podías entrar a la película que quieras. Ahí vi una de Sandra Bullock que se va mientras dormías. Okay. Y la de La Red la vi en el Playa Hornos. Okay. O sea, me acuerdo o sea... También Cinemark era totalmente hollywoodense el asunto, o sea, es la verdad. Pero ya después llegó Cámara Alternativa, eso ahorita vamos a hablar de eso. A ver, dime. Mira, lo de Cámara Alternativa llegó en el 2000 cuando pasó de Cinemark a Cinema Ahorro. Ok. Pero Cinema Ahorro era un concepto más popular de la cadena Cinemark. Sí, era más económico. Era más económico. Estaba en algunas plazas de la República. Pero lo que me gustaba de Cinema Ahorro es que, independientemente de la cartelera comercial que traía de Hollywood, tenía un programa que se llamó Cámara Alternativa, que empezó en el 2002 y terminó en el 2009, porque yo hice difusión de eso sí, creo, cada jueves. De hecho, ¿tú fuiste alguna vez? No, seguro, pero quiero porque pensar. hacíamos premiers. Sí, y entonces... ¿jalaban cine de autor? Sí, de toda la República, porque en México se hacía la curaduría y daba la vuelta por toda la República. Eran 30 salas de Cinemark, la mayoría era Cinema Ahorro. Cinema Ahorro estaba muy presente en el Bajío y en el norte y en Acapulco. Entonces por eso llegaban películas de Japón, de Francia, o sea, de todo el mundo. Cada jueves cambiaba, y en ese entonces con la Alianza Francesa
se traía cine francés. Tú llegaste a hacer algunas No, premiers. sí. ¿Te acuerdas que era en la última sala, Sí, la que sí, estaba sí. la que estaba al final del pasillo, Sí. cuando entrabas? Sí. Esa era como la de cine de autor. Las demás pues eran para ver los blockbusters. Claro. Eso lo recuerdo muy bien. O sea, se hicieron muchos esfuerzos. En otro programa hay que hablar de videocine y de blockbuster. Claro, de Televicine, que tuvo una presencia en Acapulco. Sí. ¿Sabes por qué? Porque aquí se hizo Fiebre de Amor, Verano Peligroso, La Papa Sin Capsup, ¿dónde quedó la bolita? O sea, todas esas películas, aunque son malas, pero muestran un Acapulco. No creo que malas. Digo, hay que hablarnos con la verdad. Digo, a mí me encanta Fiebre de Amor, ¿sabes por qué? Porque ese dueto, por ejemplo, a mí Fiebre de Amor, de Lucerito con Luis Miguel en el no, Sisi. pero aparte, a lo mejor porque somos acapulqueños, pero Fiebre de Amor es una película que yo podría ver sin hacer nada. Claro. ¿Sí me entiendes? No, y esa secuencia donde cantan todo el amor del mundo en el Sisi. Y un día habría que hablar, ahí te va, y un día habría que hablar de también cómo pues el cine, Víctor, se va transformando. Claro, sí. A lo mejor tú ves Fiebre de Amor ahorita y te dices, pero si tú te vas a los 80 y algo. Sí, en esa época, o sea, Luis Miguel, Lucerito, ¿no? No, sido los de no, y Acapulco. Sí, recuerdo. O sea, hemos hablado mucho de cuántos. Eso vamos a hablar un día, vamos a hablar de esas películas comerciales de los 80s y 90s, porque sabes que recuerdo una escena pero que se hicieron en el Villavera. Claro. Yo cuando iba al Villavera decía, bueno, pero eso salió en Fiebre de Amor, salía Lorena Velázquez, que es mi diosa de la pantalla, con Lucero. Claro. Pero bueno, hablaremos para hablaremos no desviarnos. En otro, para no desviarnos. Ok, Y entonces, Salón Cine Rojo, Playa Hornos, Flamboyán, Cinemark en el 90 y nos faltan en el 95 y digamos que Cinemark saltó a Cinema Ahorro. Y luego Cinema Ahorro pues se quedó mucho tiempo hasta que cerró después de la pandemia. No sé qué pasó ahí, porque eso también habría que, no sé, la verdad. Es que Cinépolis pudo concentrar, ¿no? Toda la exhibición. Después el cine como que decayó. O sea, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Porque por dentro se veía muy bonito. ¿Sabes por qué? Porque en cuando era Cinemark, ahí hacían las funciones de prensa del Festival de Cine Francés. Yo muchas películas francesas ahí las vi en la mañana. Claro. Y luego se hizo el Black Film Festival. Ahí conocí a Morgan Freeman, porque él llegó. Yo no sé por qué me perdí eso. Sí sabes que lo amo. Sí, o sea, recuerdo porque yo te veía en el Black Film Festival. No, yo siempre iba. Y recuerdo que yo fui a una función. Y aparte yo me llevaba muy bien. Brendita Hernández, te mando un beso. Brenda era la gerente del cine. Brenda es alguien a quien conozco de toda la vida, ¿no? Y yo conocía al primer equipo cuando llegó Cinemark. Sí. Y yo me la vivía ahí. Y yo recuerdo eso, te digo, porque cuando, o sea, yo no podía creer porque estaba llena la sala, decían que iba a venir a llegar Morgan Freeman y llegó. Y yo dije, o sea, ¿sabes cómo me sentí? O sea, eso es algo que no se me olvida, como si estuviera en Hollywood. Por supuesto. O sea, porque llegaron todos los organizadores. Cuando tú llegabas a Cinemark, porque era Cinemark cuando fue el Black Film Festival, te sentías como en Los Ángeles. O sea, cambiaban toda la decoración, ponían pósters, la música era un DJ que traían desde Los Ángeles para que tú bailaras como hip hop, soul y todo esto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ay, pues ese es otro tema que tenemos que hablar. Cuando hay desinterés y no hay visión, pero bueno. Claro. Ok, vamos a la pausa. Porque nos faltan los espacios de cine mexicano, con eso cerramos, porque ya veo que andamos con poco tiempo. Tenemos que hablar de 3 cines icónicos. Bueno, espérame. Y llegó Cinépolis, y luego se pasó a Cinemex también. Cinemex, que estuvo allá en Diamante. Y también en donde... Y hubo premiers, ¿verdad? Donde era Cinemark, después de Cinema Ahorro, se hizo Cinemex. Acuérdate, un tiempo. Sí, y en regresó. la última etapa. Exacto. Y ahora solo hay Cinépolis. Sí, porque el Cinemex de Diamante cerró. Sí, cerró. A mí me encantaba ese cine también. Yo iba. Y había premiers, me acuerdo. Sí. Estabas en la plaza, abajo había donde comer. Sí. Pero bueno, pasó lo del huracán y también. Hoy tenemos, voy a la pausa. Hoy tenemos Cinépolis Pie de la Cuesta, Galerías Diana, Galerías Acapulco, Patio. Son 4 los que hay en Acapulco. Y el de Renacimiento. 5. Zapata, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ajá, claro. Ajá, es el mismo. Y el que ya no abrió fue el de la isla. ¿No? Ese ya no abrió.
Pero qué bueno que abrió el de Diana. No, ya. Qué bueno, No, sí. ya. Sí, qué bueno, también el VIP. Contamos con 5 cines en el Así puerto. que no hay pretexto para que vean la película que ustedes quieran. Sería bueno que Cinemex regresara, ¿no? Sí, pero acuérdate no? que ahora con el streaming, yo me enteré que ya Cinemex ya va a desaparecer porque ha tenido muchos problemas económicos. Es lo que yo leí en noticias de la industria, ¿no? Ok, la pausa y regreso. Sí. Bueno, estamos en la pausa, no voy a repetir preguntas. Yo creo que la experiencia de ir al cine no se cambia por nada. Y sobre todo si es una película que te encanta, o una saga que te gusta, ¿no? O una película que descubres también. A ver, ahí te va una pregunta en lo que regresamos. ¿Qué es lo que más amas de ir al cine? La experiencia de ver la película en pantalla grande. Eso es lo que más te fascina. Uh-huh. Ok, les voy a decir lo que a mí me mata de ir al cine. Cuando yo voy al cine, gracias Arturo, cuando yo voy al cine, yo me desconecto. Uh-huh. O sea, más allá de la experiencia sonora y visual que te genera estar en un cine, yo antes de eso antepongo mi motivo, que es que yo entro al cine y te lo juro, es como si clic, me desenchufaran. O sea, yo voy al cine en primera instancia para desconectarme un rato en la semana. Sí. O sea, no veo el teléfono, no Así contesto es. mensajes, no tomo llamadas, no me importa quién, digo, bueno, mi familia obviamente, pero yo digo, voy a entrar al cine y es como 2 horas para mí solita y la película. Así es, sí, te desconectas. Obviamente vas calibrando la experiencia dependiendo de qué tipo de producción veas, ¿no? O sea, ahora que estuvo lo del tour francés el año pasado, Que regresa este año. yo, Víctor, salía llorando de todas las películas que vi. O sea, ya cuando ves algo de altísima calidad o que te guste tanto, la experiencia crece. Claro. No solo en la experiencia sonora, visual, sino todo lo que te puede inspirar, hacer sentir. Claro, ¿no? Incluso películas comerciales, es el caso de Michael Jackson. Claro, claro. O sea, la gente bailaba, cantaba, eso es padre. De eso tenemos que hablar antes de terminar. Sí. Ok, vamos a volver. Estamos ya regresando. Cine Rojo, Flamboyant, Hornos, Cinemark, Cinemahorro, Cinemex, Cinépolis, que es el que está presente. Y tenemos que hablar de los cines de barrio. Venga. Donde se exhibía cine mexicano. Ok. Recuerdo, no sé si tú recuerdas, el Cine Bahía, que ahora es una tienda Claro. de productos, ¿no? Para la casa y todo eso. Oye, también estaba el cine de Plaza Bahía. Así Ese es. nos faltó Sí, arriba. en el último piso. Que también exhibía cine de autor, recuerdo. Sí, Yo sí, recuerdo ver sí. algunas joyitas del cine independiente en los 90s. Sí. Sí, ¿cómo se llamaban? ¿Cine de Bahía? Sí, No, Cine... Ay, tenía su nombre. Sí, porque Cine Bahía es el que está acá, por el centro. Tenía el pues nombre. era el cine de Plaza Bahía, ¿no? Exacto, arriba, según yo, arriba. Recuerdo. según yo, sí. Pero estaban los cines de barrio, donde se veía cine mexicano popular, como el Cine Bahía, el Cine Tropical, y el cine Variedades y el Cine Río, esos 4. Variedades es el que estaba por la vía, ¿no? Alterna. Exacto. Sí, que tenía también una marquesina Muy larga, bonito, ¿no? sí, largo. Sí. Y el Cine Río también estaba al lado, por ahí. El ujú. Cine Bahía estaba del otro lado y el Cine Tropical más en el centro. Yo recuerdo, Oye, pues han sido varios. sí, ¿no? han sido varios, sí, y esos eran cines populares porque traían cartelera más familiar. Y también recuerdo el Cine Tropical, ¿sabes por qué recuerdo? Porque arriba se abría el cine por el calor, o sea, no tenía aire acondicionado, abrían el techo, era como esos techos que se abren, entonces tú veías la película, eran como las 7 de la noche, pero no sentías calor porque entraba el aire, sí. Allí pasaban películas de artes marciales, yo recuerdo que ahí vi las películas de Bruce Lee y películas de Hong Kong. ¿Quedará alguna persona que proyectaba en alguno de esos cines viva? Ay, quién sabe, pero Si recuerdo el alguien Cine conoce, Tropical. ¿cómo les llaman a los que proyectan? Proyeccionistas. Así, a los... Ajá. No,
Sí, proyeccionista. Vengo llegando de viaje, perdón. Vengo muy... Pero recuerdo desvelada. que allí vi mucho cine asiático. Porque Es era que valdría matiné. la pena buscar a un proyeccionista de alguno de los cines Sí, antiguos que de nos Acapulco. comentara, y luego no, los que venga al pósters. programa. Claro, sí. Si alguien conoce alguno, voy a postear en esta semana. Imagínate a un proyeccionista Sí. del Cine Río. O del cine tropical. Yo recuerdo que el cine tropical los domingos pasaban películas de artes marciales, me encantaban. Digo, eran malísimas, pero me encantaban porque eran puros, ya sabes. Claro, claro. Caratazo, ¿no? oye, Y recuerdo que también se exhibía cine mexicano. en tu experiencia, ¿cuál ha sido el cine que más te ha gustado? Uy, pues varios. O sea, me quedo... Aquí, de aquí. Sí, de aquí me quedé con el cine de Salón Rojo, el Playa Hornos y el Tropical. Es que el Tropical me acuerdo porque me llevaba mi papá. Y, ¿Tú ya lo tienes? Y No, ya dijimos, el Variedades. sí, ¿Cuál? variedades. ¿Cuál otro? El del papagayo. Ay, de veras, el de la que era una... Cinema Papagayo. Sí, existió. ¡Hala! ¿Dónde? Sí, es cierto, el Cinema Papagayo. ¿Dónde era el ayuntamiento? ¿Me están Sí, diciendo? al lado, sí, ¿Dónde sí. es? Sí, yo también llegué a ir. Así es. Y había otro... A ver, espérame. Cine Rojo. No me digas, ¿eh? Cine Rojo. Tropical. Flamboyán. Variedades. Río. No me digas, Víctor. Ok. Cine Río. Cine Bahía, ya dijimos. El cine de Plaza Bahía, que es otro. El cine Papagayo. El Cinemark. El Cinemahorro. El Cinemex. El Cinépolis. Y me están diciendo uno más, el de Ejido. Así es, tienes razón. El de Ejido. También era cine... Se exhibía cine comercial también, ¿verdad? Y hay ¿Dónde otro- estaba el de Ejido? ¿Alguien sabe? Por la terminal. ¿Dónde está el servicio postal mexicano? Ajá, sí. Ok. Y hay otro, uno por la Progreso, ¡Hala! ¿Dónde? donde está, esta tienda de... ¿Cinema Dorado 2000? Exacto, Cinema Dorado 2000. ¿Dónde estaba yo? Que yo no fui más que a 3 de esos 20. Es que luego se concentraba toda la exhibición en la costera, ¿no? Pero eran cines que también, pues eran de barrio y pasaban buenas películas, de acción, ya sabes, Chuck Norris y Sylvester Stallone, pero, o sea, Pues es lo que había. pero esa era diversidad, ¿no? Esta es la diversidad. Ok, vamos a hacer en julio un programa especial de los cineclub. Ujú. No de los cines. No. ¿Quién puso sillita? Había uno de sillita no sé qué, ¿no? Ujú, Cinecillita. Cinecillita, obviamente el tuyo, que La tú eres biblioteca, sí. un referente importantísimo. Sé que en el Hipócrates también lo estás haciendo. Que por cierto, una felicitación al Hipócrates por su Así es, aniversario. los 40 años. Al aire libre. Al aire libre. Exacto. En Demina también lo ha Así es. hecho. En o el lo está Domingo Soler haciendo. se hicieron algunas funciones Entonces, con... Pero un día, otro día. Ok, Antes de irnos, hay que cerrarlo del... cerramos. Ok. Dime ahí, porque quiero que hablemos de Michael Jackson. Ok, rápido. Bueno, yo creo Porque voy a llorar. Ok. Yo creo que, te digo que fueron importantes el cine Variedades, el cine El Río y el cine Bahía. ¿Sabes por qué? Porque se exhibía el cine mexicano popular, que era el que conectaba con todas las audiencias. Allí veías Y películas... oye, esa era una visión del dueño, ¿no? Claro, pero estuvo bien. Claro. Ese cine obviamente es No, despreciado. por eso lo digo. Es despreciado por las élites, dijimos, por los sí, no me intelectuales, pero era un cine que conectaba con la gente de Acapulco, porque veías películas de Mario Almada, de Vicente Fernández, de estas películas con Valentín Trujillo, y todas las historias de los braceros, o sea todas esas historias de la De frontera. luchadores también. De luchadores, sí, en el cine Bahía pasaban los matines con el Santo. Me acuerdo de una película que se llamaba La Loba, con Kitty de Hoyos, que se convertía en la loba a las 12 del día. Imagina, cuando sabes que los hombres Y lobos... con esos ojos, como no. Pues ¿no? sí, ese cuerpazo. Verdazo, sí, Sí. totalmente. Ok, bueno, me quedan 3 minutos. Ok. Michael Jackson. Bueno, estábamos hablando de la experiencia de ir al cine. A mí me encanta que aunque ahora digan que el streaming No. y que la generación TikTok y Instagram no conecta con el cine, Michael es la película que ha conectado con todas las generaciones. O sea, salen cantando, quieren bailar ahí, algunos bailan. Ok, dime qué te pareció. Me gustó la música. Me queda de ver a nivel de drama, ¿no? Pero me gusta como musical, está bien. Pero Ujú. hasta allí como una experiencia de fan. Pero obviamente no es la película biográfica que uno espera.
porque cuando uno ve la película de tu artista ¿La favorita, presentaron como biográfica? pues así la presentaron, ¿Sí? como biográfica, pero obviamente hay Digamos que nos están contando la mitad de la historia. La mitad de la historia, pero y a lo mejor en la que sigue. Sí, pero es una visión dulce de Michael Jackson. Como yo. Pero yo creo que la gente en tu vida tienes también tu parte oscura y es bueno conocerla. ¿Sabes por qué es bueno conocer la parte oscura? Sí. Porque también es sentir empatía. Y es No, y es contar la verdad. Claro, pero ni también, Caperucita era tan buena, claro, ni el lobo era tan malo. Porque sabemos que nuestros ídolos tienen fallas, pero es donde viene la empatía, porque somos humanos. Viene la comprensión. Y Michael sabemos que fue víctima de su padre, pero hay cosas que no abordan. Por ejemplo, no abordan a Janet Jackson, no abordan cuestiones pues personales. Se ha dicho mucho de la película. En teoría hay temas legales aún que no se pueden abordar ciertas cosas. Yo me enloquecí. Yo lo amé más. Claro. Yo quería parar a bailarme. La he visto 3 veces y la voy a ir a ver. Bueno, no me importa. Es la experiencia, ¿no? Y él me parece, la actuación de él me parece. Víctor, yo estoy mal. ¿A ti no te encantó la actuación de él? Claro, no, es sensacional. Además, es que haz de cuenta que haz de cuenta que se paró, resucitó y a mí me pareció. El diseño de producción me gustó mucho. El diseño de producción es Los maravilloso. 80s. Y te voy a decir algo. Yo creo que cuando actúas un personaje que en lo público y en lo privado es tan poco expresivo, quitemos el canto y el baile. Esos son elementazos para actuar y personificar a un artista del tamaño de Michael Jackson. Pero cuando eres más hacia adentro, que introvertido, eres más introvertido y tienes menos bueno, voy a actuar el personaje de Geraldina, no, pues yo hablo hasta por los codos, tienes 1000. Sí, fíjate, eso que dices pero es verdad. Cuando tu lenguaje es menos verbal y más corporal, cómo te mueves, cómo mueves el lente, es que cómo Michael era muy parpadeas. introvertido. Sí, pero actuar a un personaje así te requiere un rango actoral amplio. Brutal. Sí, porque brutal. Michael... Ya si aparte te preparas años para bailar y cantar y hacer y aguantar y moverte igual, pero a mí me parece estupendo. Y lo que a mí pues sí, yo rosa totalmente en muchos sentidos, pero a mí me encanta volver a creer y volver a confirmar que en medio de una historia tan dolorosa, así es, haya personas que logren ese tamaño de sueños. O sea, de venir pobres, maltratado, violentado, dime qué más. Y llegar ahí, sí. Yo ahí es donde digo, ¿cómo es que hay personas que logran esto, que tienen el talento? Porque el talento lo tenía, obviamente. Claro, sí. Pero totalmente. Un talento descomunal, pero un talento que supo sortear una, otra y otra también. Y visionario. Adelantado. Porque cambió la historia de la música pop. Antes, o sea, hay un antes y después del... Hay un antes y un después. Porque antes el pop era diferente. Pero llega Michael Jackson con ese álbum de Thriller y cambia todo. O sea, cambia todo. Y lo hizo. Y se convirtió en un fenómeno. Y todo, lo hizo. Digo, de niños que uno quería bailar como él. Los calcetines blancos. Y hay un antes y un después negro. También en los videos musicales. Por supuesto, de Thriller. O sea, es histórico ese video. Pues son como medio cortometrajes. Son cortometrajes, así es, muchos. Otro programa, un día hay que hablar de los cortometrajes musicales. Claro, sí. O cómo decirlo, ¿cómo sería lo correcto? Sí, cortometrajes, videos musicales con influencia cinematográfica. Exacto. Y Thriller lo tiene, y tiene varios. Tiene The Bat, que es dirigido por Martin Scorsese. Pero yo creo que Thriller es el... Sí, es por te cuenta la historia, claro, es una peliculita. Y tiene otros, Michael, ¿no? O sea, pero ese es como el... Claro, donde cuenta historias de cine. Ok, Víctor, nos vamos. Diles antes para irnos dónde pueden ir y a qué hora. Rapidísimo. Para lo del... El jueves. Mañana tienes, ¿no? Mañana los esperamos. Mañana empezamos ciclo de cine francés sobre migración. Ajá. Son todos los jueves de junio a las 5 de la tarde. Es entrada libre. Vamos a empezar con la película Divertimento. ¡Adiós! Bye.